Bienvenidas, se van uniendo ahí a esta segunda ronda de entrevista. Estamos aquí desde Festival. Soy Cecilia Isla desde Festival. Vamos a conversar hoy con Inés Sanguinetti, presidenta y directora artística de Crear Vale la Pena, que estamos esperando que se una en cualquier momentito, nada más, para conversar acerca de arte y transformación social. Ah, ahora sí. No podía ser tan mala la tecnología hoy conmigo, por favor. ¡Qué Ahora nervios! sí, sí. No, no, pues Ahí no sé, está. yo estoy esperando, viste, el redondelito que empezara a transmitir en vivo y no aparecía. Bueno, Ahí mira, está. estoy Bueno, viendo que hemos está llegado. Andrea de Peguajó. ¡Wow! Hay mucha gente que se está uniendo. Bienvenidos, bienvenides. Un placer, una alegría enorme, Inés, tenerte acá. Yo soy Cecilia Isla y vamos a estar conversando hoy desde Festival en este ciclo de entrevistas, nuestro segundo martes de fogón y de charla. Nos interesaba mucho que estuvieses, Inés, nos interesaba mucho tu palabra, tu experiencia, el Gracias. recorrido de Crear Vale la Pena, de tu recorrido también como artista y como gestora cultural. Nos parecía que en este festival, que justamente atraviesa eh, aquello que tiene que ver con el impacto social y la transformación social, y pensarnos desde aquí y desde Bariloche, como Inés, que está ahí escuchándonos, Sí, en una estos gran entre... comunicadora, Andrea, nos está escuchando de Bariloche, Alberto Negrín, que es uno de los grandes artistas de la Argentina y un sabio. No saben lo que son sus charlas en una plataforma impresionante donde los grandes maestros del mundo pueden ser tus amigos con los que te vas a dormir cada noche. Popa. Bueno, la magia de la tecnología, ¿no? Bueno, lo No, terrible pero de... escucha, Ceci, una cosa importante para ustedes. Es increíble el espíritu del festival de ustedes y que haya un festival como estos. ¿Entendés? Porque toda la acción de base que se hace en materia de cultura comunitaria y del arte implicado en procesos de transformación social, si no hay una superestructura con que la abarque, que la ponga en valor, que la haga circular, que la encuentre, ¿viste? Es como una casa sin muebles, ¿entendés? Como, no, hace falta todo. Qué bien que salieron a la cancha. Bueno, gracias. Ahí estamos estrenando y conformando un deseo que teníamos todos quienes estamos en este equipo, que tenía que ver con eso, con utilizar la plataforma virtual en este momento para hacer red, para escucharnos y para conocer y reconocer y visibilizar a otros colectivos y a otras personas que andan por otros caminos. Este tan gran camino recorrido, sobre todo en los territorios, por muchas organizaciones sociales de nuestra tierra, de nuestra América, por modos de pensar el arte, de hacer el arte desde otra manera, que nos parece que nos tiene que interpelar en todos los contextos. Hoy todos hablan de las desigualdades que se ponen en el tapete con la pandemia. Pues bien, momento de empezar a juntar y reforzar algunas ideas y algunas líneas de acción también. Nos interesa hoy conversar particularmente con Inés Sanguinetti, que es la presidenta y directora artística de Fundación Crear Vale la Pena, de varias cuestiones, de una forma de hacer arte y también de desafíos, de políticas públicas, de cómo pensar en esto de potenciar estos recorridos. Inés es bailarina y coreógrafa y es la creadora de la metodología de entornos creativos, escuela y comunidad, cuyo objetivo es generar transformación social utilizando la creatividad a través del currículum escolar como una herramienta especialmente pensada para los jóvenes y las comunidades de contextos vulnerados en sus derechos y para los docentes que trabajan con ellos. Crear Vale la Pena es una organización faro en esta red de arte y transformación social con más de 20 años de trayectoria, una organización artística comunitaria que les súper recomendamos que a través de las redes empiecen a conocer y a meterse en esos mundos que hay mucho por aprender allí. Así que nos interesaba compartir este recorrido primero con la Inés bailarina y la Inés coreógrafa, que tiene todo un recorrido como artista súper impresionante también, y que en algún momento se encuentra con la elección del trabajo en territorio, cómo fue ese pasaje, cómo se fue dando. Mira, justo yo, Recho Lula, vi que se sumó Alejandra Libertela, que es una maravillosa bailarina y coreógrafa con la que yo bailé muchos años,
en un grupo que se llamaba Nucleodanza, que era un grupo hiper pionero de personas brillantes y talentosísimas. Así que bueno, ese mundo no solamente me arrastró a mí a otro mundo, sino que Alejandra Libertela hoy preside una organización dedicada al tema del autismo, a darle un lugar en la agenda cultural a los artistas dentro del espectro autista. Así que esto es un gran tsunami. A mí me gusta decir que aunque mi postura es lograr que las políticas públicas puedan salir de la idea de apoyar el arte como apoyar las bellas artes, para encontrar que está dentro de sus responsabilidades el arte de base comunitaria, yo creo que acá no tenemos que repetir un poco lo que ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra, que hubo un gran Boca River entre los artistas del mundo de las bellas artes que empezaron a detestar los presupuestos muy importantes del British Council en en la inversión en los programas de lo que ellos llaman engaged arts o community arts. No tiene que pasar eso, porque en realidad es un mundo sin solución de continuidad. Aquí hay algo muy importante que estamos todos, y acá voy a contar lo personal, que es, yo era re feliz bailando, hubiera querido ganar más plata, hubiera querido que nos dieran más pelota y hacer más funciones, pero las cosas que yo he bailado con Alejandra Libertela y las cosas que hemos hecho con Alberto Negrín no tienen nombre, ¿entendés? Es decir, siguen iluminando mi camino. Porque eran tremendamente pioneras, descubrían una centralidad del arte que la agenda de cultura no entendía. La agenda política de cultura sigue sin entenderlo. Y mi ambición, por ahí, no hay nada de bondad ni de solidaridad, era la enorme ambición de decir a qué bailo y a quién le importa. ¿Entendés? Es decir, era esa necesidad, casi te diría, horrenda, de decir, no me alcanza con hacer 3 meses de funciones en la ciudad de Buenos Aires y salir 2 meses al año a hacer giras por Europa, que eran bárbaras. No me alcanza porque, digamos, ¿qué hace? ¿A quién se le hace necesario esto que nosotros acunamos en procesos creativos durante 9 meses? Entonces, a mí me sigue preocupando hoy la desnudez, la intemperie en la que se encuentran los artistas comunitarios, que son tan esenciales para esos territorios que han sido vulnerados por el Estado, por algo que estamos intentando de que se entienda, que es que seguimos hablando de ampliación de derechos en un país que sigue creciendo en una pobreza que es estructural, no episódica, no es la de la pandemia, ¿sí? Entonces, ese otro arte del que yo venía también es parte de esa vulneración. También es cierto que yo salí de ahí, porque nosotros fuimos parte de COCOA, que nos sindicalizamos, que hablamos de nuestros derechos, nos peleábamos con los actores que les parecía que los bailarines no teníamos un cerebro, etcétera, etcétera. Bueno, luchas intestinas. Pero la verdad de la milanesa es que todo eso es una gran masa vulnerable y yo sentí que tenía que dejar de protestar. Sentí que tenía que dejar de decir que no nos dan los presupuestos que nosotros necesitamos. Y dije, ¿cómo puedo yo tener una voz colectiva de semejante fuerza para que de verdad esto se entienda? Entonces, muchos años después, esto se lo escuché decir a una diputada de la Comunidad Europea dedicada a los programas de cultura, y ella decía, la inversión de la Comunidad Europea, que a nosotros nos parece una guita que no lo podemos creer, la inversión de la Comunidad Europea en cultura es el 0,003 de lo que se invierte en el resto que no es cultura. Y una de las causas de esto es que los países de la llamada Comunidad Europea no quieren compartir la cultura. Cada uno tiene una marca con su cultura. Entonces ella dice, no es que el mundo nos ignora, es nuestra falta de compromiso con la prosperidad. El día que el mundo de los artistas nos comprometamos con el bienestar, con la prosperidad, con los 17 ODS, la cultura va a ser transversal, porque es esa fuerza colectiva la que lo va a lograr. Qué potencia que tiene justamente el campo cultural
para esos objetivos, ¿no? Para los objetivos de transformación, para la democratización, para entender que la cultura no es de unos pocos, de unos talentosos o de quienes deciden, ni siquiera talentosos, no va por el talento, sino quienes deciden y eligen esa forma de vida que es hermosa y maravillosa y a la cual abrazamos, sino que hay algo, ¿no? Como estas dos dimensiones que decís, bueno, estos campos no se tienen que pelear, al contrario, se tienen que unir, aliar, porque hay algo de base que es todos debemos compartir la posibilidad de expresarnos culturalmente y de tener voz y de tener voto a través de ello, ¿no? Desde el hacer. ¿Qué cosas fueron pasando? Bueno, no te voy a preguntar, o sí, está bueno aprovecharte para esto, para decirnos, bueno, el arte y la transformación social, ¿por dónde se piensa? ¿Por dónde empezamos a iluminarnos y a entender que no es una cosa de oposiciones del mundo del campo del artístico, sino que lo social tiene que estar necesariamente imbrincado, que no hay posibilidad de pensarse sin ello? ¿Cómo podemos profundizar un poco más ahí para todos quienes nos Sí, están yo escuchando? diría, en la época que estábamos haciendo Cocoa, nosotros estábamos preocupados, como artistas comprometidos, entendiendo que teníamos que dejar de esperar que te venga el manager. Yo me pasé Ujú. años persiguiendo a los managers, especialmente los europeos. Tenías que tener un manager para tener funciones, qué sé yo. Bueno, entonces empezamos a entender que teníamos que tener herramientas de autogestión y que teníamos que nosotros poder producir nuestra herramienta de gestión como managers de nuestro propio trabajo. Después aprendí que también teníamos que crear nuestras obras, que es otro paso, en sintonía con la necesidad de otros. No pensar en la obra que se te hace a vos necesaria, sino sentir y pensar, un poco como las fiestas del ditirambo griego, o como ese teatro, ese origen del teatro en el origen de las ciudades medievales, en donde el teatro no tenía una perspectiva privilegiada, porque el artista no estaba arriba de un escenario, estaba en la calle, estaba mezclado en la feria popular. Entonces, ni el espectador tenía un lugar privilegiado, ni el artista tenía un lugar privilegiado, y el hacer de la vida y la religión, el arte, cómo curarte, cómo comer, era todo lo mismo. Y esto también tiene que ver con el origen de la cultura. Entonces, nosotros estamos tan enfermos de racionalismo, de positivismo, de academicismo, de cientificismo, que seguimos pensando como artistas en términos de pienso, luego existo, y en realidad es creo, luego soy. Hay algo de afirmar la identidad, la posibilidad de tener yo, eh, la conquista de mi propia identidad. Entender esa propia identidad como una construcción también colectiva, que es como la piensan nuestros pueblos originales. Nuestros pueblos originales no piensan en ciudadanía como pensamos nosotros leyendo a los intelectuales europeos. Ellos dicen, bueno, sobrevivir, producir, convivir, encontrar sentido. Si el artista no puede recorrer como si fuera un agricultor de la puna, esta lógica, ¿no? En donde sobrevivir como artista está conectado con encontrar sentido, está conectado con convivir con otros. Entonces, el manager y el sentido de producción mezquino, ¿viste? Literal, no ayuda a algo que tiene que ser hoy en día prioritario, que es el arte tiene que volver a tener la centralidad que tenía en el mundo antiguo y medieval. Ujú. Que tiene que ver ¿Entendés? con lo comunal, Exacto, vos con lo pensás, común. todo el renacimiento, yo no sé la verdad de la Iglesia Católica cómo lo logró, pero todo ese movimiento brutal, ahora se puso a contar la religión católica. Imagínate si no son piolas, nosotros no podemos ser menos piolas que eso, ¿no es cierto? Entonces, esa cosa de ser exclusivos, de estar en nuestros nichos, de invitar a los críticos, de ir a los festivales internacionales preguntando, che, ¿qué onda? ¿Cómo tenemos que bailar? ¿Cómo tenemos que hacer? No, este es al revés. Así que bueno, ¿Y cómo fue esto eh, de llegar a lo que hoy es crear vale la pena? ¿Cómo se fue configurando eso? Está buenísimo esto, porque la verdad es que la formación artística en general, hegemónicamente, persiste en este otro paradigma que estamos pensando, ¿no? Todos venimos, la gran mayoría, sin embargo, ahora varios vienen, por suerte, ¿no? Varios vienen también de otras lógicas y de otras formas de formarse como artistas en estos espacios propios de la comunidad. ¿Cómo fue esto de construir y colectivamente primero crear fue de vale una la pena? manera como muy primaria y elemental. Eh,
ni siquiera la idea fue mía, ¿viste? El cofundador de Querer Vale la Pena, yo estaba bailando en mi burbuja, digamos, con esta necesidad, y me dijo, che, escucha, la Argentina se está cayendo, o sea, ¿qué onda? ¿Vos te vas a pegar una vuelta por los barrios o seguimos dando vuelta por Berlín? Entonces yo dije, ¡buah! En fin, vamos, ok. Entonces, ir a un barrio y hacer una coreografía fue lo primero. Pero ahí yo descubrí el muro de la discriminación, el muro de la pobreza estructural, el muro de la imposibilidad de afirmar una identidad calificada, el muro de la discriminación. Entonces, a pesar de que quedaba la pena, Nucleodanza nosotros dábamos vueltas por varios lugares del interior, y entonces conseguí funciones en el Teatro Vera en Corrientes. Ninguno de los chicos o chicas que eran jóvenes de la Cava, que habían hecho una obra preciosa, se llamaba Extraños en Casa, habíamos hecho una obra, ninguno quiso ir, pero no digo a Corrientes, ni a la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo me di cuenta que había que hacer un trabajo que tiene que ver con la construcción de comportamientos que puedan romper las barreras de la exclusión, además de construcción de movimientos. Había un movimiento mucho más grande que era encontrar ese muro y derribarlo. Entonces empezamos a trabajar generando programas de educación en las artes, programas de circulación de bienes artístico-culturales, invitando a, no sé, Renata Tambuti hizo una coreografía, Andrea Cervera hizo una coreografía, es decir, invitando a artistas consagrados, llamale, que se mezclaban en esos espacios barriales, y lo primero que hice fue compartir mi capital social. Yo daba muchos espectáculos en Europa, entonces los jóvenes de Que Vale la Pena hicieron 9, al día de hoy han hecho 9 giras internacionales. Por supuesto que yo ya no voy. Y son autónomos. Entonces, eso fue lo primero. Pero en realidad, nosotros empezamos a entender que no se trata de hacer actividades, sino desarrollar pequeñas instituciones que tengan una fuerza micropolítica. No se trata de que esas instituciones se enamoren de sí mismas como los artistas nos enamoramos de nosotros mismos, sino que trabajen en un peine en el territorio con otras organizaciones sociales, cruzándose con otros espacios. Y no se trata de llamarse organizaciones no gubernamentales, se trata de llamarse organizaciones socioculturales, no entregándole a los gobiernos la acción pública. Lo público, que es la producción de bienes públicos. Ahí se sumó Big Mama Laboratorio, que es una grosa mal, que fue una de las bailarinas de Que Vale la Pena con un grupo ahora tremendo. Bueno, entonces, yo pienso que ahora Big Mama Laboratorio, además de producir una música divina, como de Santiago del Estero al Obelisco, además hace todo un trabajo muy fuerte alrededor de los cuerpos hegemónicos, ¿no? De las cuerpas. Y entonces digo, nosotros lo que dijimos con esto es, tenemos que poder decir que la alianza de lo público gubernamental y lo público comunitario es la transformación social, es lo que puede poner la agenda. Si nos preocupa la violencia de género, nos preocupa el suicidio adolescente, nos preocupa el consumo problemático, nos preocupa el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se comporta eso en el territorio? Hasta que no hagamos diagnósticos territoriales de cómo se comportan estas temáticas entre las personas, no vamos a poder encontrar la definición del problema. Y si no encontramos la definición del problema, no tenemos el plan de acción. ¿Cachamos? Entonces, en este momento salimos de esa coreógrafa que dijo, recibió un shot en el traste y fue a hacer una coreografía a la Cava, a formar artistas como Big Mama y como Romina Sosa, Fuera de Foco y otros más, que vayan a Cosquín y a Europa. Ahora estamos haciendo un programa en San Salvador de Jujuy, que es como, no sé si vamos a hacer algo más grande que esto alguna vez, que es trabajar en 16 barrios de San Salvador de Jujuy, con dispositivos lúdicos en espacios públicos, formando agentes de gobierno para que entiendan la gestión social de los territorios desde matrices lúdicas. Te estoy hablando, lo estoy diciendo medio raro, pero es que los funcionarios se pongan a jugar, que salgan del escritorio, y que si quieren conversar con alguien, entiendan
que no le pueden preguntar a una persona, decime, ¿vos sos una mujer golpeada, sos de esas taradas que se dejan matar a golpes? No, no es la pregunta, ¿viste? Entonces, estamos trabajando para que en 20 barrios, ¿sí?, se hagan estos diagnósticos sobre estas 3 problemáticas y vamos a estrenar en el 24 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, vamos a haber identificado dentro de un plan de identificar en esos 16 barrios cuáles son esos agentes comunitarios que ayudan a ayudar, que están con las víctimas, que están en las transformaciones, que acompañan a los jóvenes, ¿viste? Que están en los dramas de consumo. Y vamos a hacer un trabajo con JR, que es un artista de puta madre, que capaz que lo conoce alguien. Se llama el proyecto Inside Out, que vos podés poner como grandes afiches con las caras de las personas y con eso empapelar una ciudad entera. Entonces, esa ciudad entera, que es San Salvador de Jujuy, va a ver a los protagonistas de la transformación y mirarlos a los ojos y saber quiénes son. Y todo eso va a ser un recorrido que va a tener que ver con diferentes producciones lúdicas en el espacio público. No, impresionante. Impresionante pensar, maravilloso pensar esto, que hay utopías, ¿no? Esto del caminar hacia la utopía se realiza, se concreta, exponiendo el cuerpo, ¿no? La verdad es que es un mar de ideas y de claves esta conversación para poder pensarnos en nuestros haceres, en nuestro territorio, en poner el cuerpo, en corrernos del lugar e ir al encuentro, ¿no? Hay algo como de, bueno, a los bifes hay que poner el cuerpo y encontrarse Claro. con otros y otras, ¿no? Y ir al Hay encuentro algo. de lo diferente, porque como si te dijera, toda la teoría crítica social está escrita, digamos, Bourdieu, viste, como Foucault, Habermas, Horkheimer, Adorno, ya hablaron. Freire ya habló. Ken Robinson dijo, la escuela mata la creatividad. Es decir, no hables más, andá y hacé algo, ¿entendés? Y sobre todo, hacelo considerando que vas a hacer cumplir esta máxima. Si puedo encontrar algo que no me gusta en alguien que quiero, puede ser un familiar o un partidario político. Si puedo encontrar algo que no me gusta en alguien que quiero, puedo encontrar algo que me gusta en alguien que no quiero. Entonces, los artistas tenemos que poder salir de esa cosa de que los de Flying Low odiamos a los clásicos. Los folclóricos detestan a los que hacen expresión corporal, por decirte algo, ¿viste? Y tenemos que poder asegurar que en cada proyecto... Correrse de El los ego. egos, los Correr ombligos. el ego y trabajar con esas otredades en serio, pero en serio. Entonces nosotros, cuando hagamos esta acción en Jujuy, por ejemplo, pensando en las disputas alrededor de la maravillosa ley de aborto, nosotros vamos a trabajar con una enorme amorosidad con los que votaron en contra. ¿Por qué? Porque salvar vidas y que esas mujeres puedan realizar sus abortos legales y seguros y gratuitos tiene que ver con que la comunidad lo permita. Entonces no podemos desdeñar la fuerza del no en una comunidad y tenemos que activar desde una valoración de la vida a ese otro que no fue conquistado para votar la ley, pero tiene que ser conquistado para hacer efectivo el derecho. Total, total. Hay algo del amor, ¿no? Del Hay algo de encuentro, enamorar, de ¿viste? palabras que parecen como básicas, pero en realidad son las centrales que tienen que ver con vivir con otros en comunidad. Y ahí el arte es parte de esa Exacto. expresión y esa forma de relación, digamos, ¿no? Hay Big algo que Mama nos... dice con los cumbieros y con los traperos, claro, no puede ser con tus sonidos y con tus resonancias, con tu cuerpo, con tu cabeza. Hay que poder enamorar, hay que poder encantar en el desencantamiento de un mundo que por suerte con la pandemia ha entrado en un nivel de desencantamiento terminal, ¿sí? Pero también el mundo con la pandemia y el mundo con la incertidumbre puede llegar a ser enormemente violento. Es decir, que Ujú. cada uno de nosotras y de nosotros hoy tenemos como mandato no pacificar,
no estar diciendo, viste, culturas de paz, no, culturas de transformación del conflicto, atravesar la conversación imposible, ¿sí? Entonces, si nosotros no podemos atravesar la conversación imposible, bueno, quedémonos probando en casa alguna otra cosa, porque lo que hace falta en este momento, cuando salgamos de vuelta de este quilombo del bicho, es eso. Sí. Te haces querer y mucho, como dicen ahí. Claro que sí, con estas palabras que te dejan ahí como, bueno, a los bifes, hay que hacer, muchachos. Te quería preguntar a propósito de la pandemia, ¿cómo fue para ustedes atravesarlo? ¿Qué pasó ahí? ¿No? La cultura es un sector muy golpeado. ¿Cómo fue el proceso particularmente de la organización de ustedes? Y después, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que salir, ya lo estás diciendo, pero bueno, como pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ya es urgente la acción, esta propuesta de encontrarnos también tiene que ver con eso, con pensarnos lo que nos sucedió, qué cosas se fueron dando y cómo seguimos, y qué tenemos que construir y que exigir y que también en términos de políticas públicas, o sea, esto, un poco cómo fue para ustedes atravesar esto y cómo seguimos o por lo menos Mira, algunas ideas. ahí dijo alguien tan lindo, Leonardo Fabio decía, el cine es un acto de amor. Sí, el arte es un acto de amor, eh, donde estamos implicados, eh, amando y desamando, digamos, con todo lo que el amor implica, ¿no? Eh, Mira, nosotros en la pandemia, pareciera que todo lo que estoy contando funciona a shot en el orto, porque te conté que crear nació desde un impulso así, y la pandemia, nosotros somos cuerpos. La presencialidad en nuestro hacer era fundamental, ¿viste? Y entonces quedamos como diciendo, ok, bueno, nos fuimos, ¿no es cierto? El arte no era esencial, no trabajábamos en los hospitales. Bueno, no, reaccionamos y dijimos, ¿cuál es ese mundo que no nos gusta? La tecnología. ¿Quiénes eran nuestros archienemigos? La virtualidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ser virtuales. Entonces, no se trató, y lo descubrimos después, de virtualidad o no virtualidad, sino de presencias que nombren la urgencia de las existencias. Entonces nosotros damos talleres virtuales en el año 2020 que terminan con gente diciendo, ay, la verdad es que uno puede aprender poniendo el cuerpo. Yo decía, chicas, si este pibe estaba con el orto pegado a la silla y nunca se movió, ¿qué se anda a poner el cuerpo? Entonces entendimos que poner el cuerpo es emocionarse, porque las emociones son cuerpo, ¿entendés? El nivel de transformación corporal que vos tenés al percibir una emoción, cualquiera sea, tanto sea curiosidad, sea vergüenza, sea asco, sea odio, sea ternura, es una transformación hormonal muy fuerte. Entonces, eh, la adrenalina, las endorfinas y todo esto sucede en los talleres de las personas que necesitan ser atravesados por las emociones. Entonces construyen en la virtualidad de esa manera. No estoy haciendo un exégesis de que ahora seamos siempre seres adentro de estos cuadraditos. Pero quiero decir con esto que lo que el lazo social, que parece que ahora está en pérdida, no es el lazo social que nos rompió COVID-19, es el lazo social absolutamente fragmentado por el capitalismo extremo. La ausencia de emociones en el aula no tiene que ver con que los chicos no se han podido conectar porque no tenían datos. Tiene que ver con la erradicación absoluta del valor de las emociones y del cuerpo en el proceso de enseñanza. El espacio perdido en la virtualidad versus el espacio físico ya estaba perdido en un aula bidimensional y plana donde hay un pizarrón, un hablante y seres pasivos escuchando durante 50 minutos y después lanzados a otro espacio que también es la nada misma, que es el famoso patio, donde nunca sucede ningún encuentro. Entonces, la cultura no nos encontraba antes. Y quizás ahora, para mí, la pandemia ha sido el caso de socialización del afecto más brutal que ha tenido el planeta. ¿Por qué? Porque
los artistas no esenciales no hacen otra cosa que compartir, la gente comparte la carta de amor de no sé qué época, la canción que no sé qué, la obra de teatro. La gente se ha empezado a interesar porque entendió que expresar emociones es algo que tiene que ver con la experiencia sensible, que tiene que ver con la creación con otros, que tiene que ver con la imaginación. No hay manera de expresar emociones sin imaginación. Y todos los artistas ahora, en este mundo pandémico, tienen un lugar maravilloso y encima el problema que viene a resolver el mundo del arte en el mundo hoy, que es esta socialización de canciones y músicas y obras y yo, sucede de la misma manera en los 5 continentes. Entonces, este es un momento para mí central, para que los artistas entendamos en qué lugar tenemos que ponernos. Ya no es un lugar de resistencia, es un lugar de conquista. Ya hemos ganado, es decir, viste que no podés tener la misma actitud cuando vas ganando 3-0 o 3-2 que 0-0, ¿no es cierto? O te están ganando 4 y vos no metiste 1. Es decir, el artista hoy en día, creo que en el mundo se entiende que tiene un lugar, por más que los teatros estén con los protocolos, y yo creo que va a haber un reverdecer de todo eso si lo sabemos usar. Si lo sabemos usar, ¿no? Es como esta idea de la posibilidad y de qué queremos, porque hay cosas que tendremos que desechar, hay cosas que tendremos que potenciar, ¿no? ¿Cómo ves los por dónde? ¿Qué cosas decís? Bueno, esto me parece que es un poco por acá, porque es toda posibilidad es eso, la tomás o se te fue y te hicieron el golazo y ya fue, perdiste o ganaste esta partida y listo, ¿no? Bueno, Pero bueno, nosotros hay formábamos, que... ponele a 30 docentes por año. Y lo que hacíamos era, teníamos un equipo de 30 artistas trabajando entre Corrientes, Jujuy y Buenos Aires. Cuando viene la pandemia, lo que hacían los artistas en la escuela se suprimió porque ya no se podía ir a la escuela. Pero se anotaron para aprender la didáctica que nosotros desarrollamos 1.600 personas. Le dimos talleres a 1.600 formadores el año pasado. Esos 1.600 formadores hicieron estas actividades lúdicas de manera por WhatsApp y algunos pocos en Zoom sincrónico para 15.000 jóvenes y adultos. Hoy me llegó varios ejercicios del programa Fines en Corrientes. En Corrientes formamos a profesores de todo el interior de Corrientes. Algunos profesores de Corrientes hacían 1 hora para encontrar conectividad y era la primera vez que se reunían con otros profesores de la capital de Corrientes. Es decir, hemos juntado a trabajadores sociales de la Villa 31, de Alto Comedero, de Palpalá, de la 21-24, de Villa 20, a conversar por primera vez qué nos está pasando en los barrios. Y yo hice, al principio con un poquito de vergüenza, porque pensé que me iban a asesinar, empecé a proponer en los talleres que la gente pueda comentar qué aprendió en la pandemia y qué ganó para su vida en la pandemia, que quiere conservar y atesorar, y ver cómo lo implementa en la llamada nueva normalidad. No sabés la cantidad de cosas que las personas quieren conservar, de cosas que han logrado en pandemia, para llevar a la nueva normalidad cuando suceda. Eso es un enorme tesoro que hay que poder nombrar. Sí, y que hay que recuperar y poder motorizar, ¿no? Como gran tarea que nos debemos quienes estamos en este campo o que nos invitás con esta charla, tiene que ver con, bueno, que esto se transforme en otra cosa, justamente. Hay que agarrar el guante y empezar a mover. Te hago una última preguntita para ir cerrando esta conversación que nos deja con un montón de cosas para pensar, hay mucho comentario, pueden aprovechar también si hay alguna pregunta ahora puntual que les vamos leyendo por ahí abajo. Eh, Vos en un momento decías en esto de, bueno, una experiencia comunitaria, artística, que deja de mirarse su ombligo y hace red con otros y otras intersectorialmente, con otras organizaciones sociales y también con las políticas públicas, exigiendo, tensando y viendo que aliándose, ¿no? En esta idea de alianza y de red y no de oposiciones y fragmentaciones. ¿Cómo ven quienes están trabajando en el campo cultural comunitario
eh, qué debemos exigir a las políticas públicas o qué cosas tenemos como potente para poder ir como recurso, digamos, para poder utilizar, ¿no? ¿Cómo vemos ahí ese diálogo en esta situación tan compleja? Yo ahora te digo enseguida lo que tenemos que exigir, porque bueno, siempre fui una persona muy peleadora y sigo con el asunto de exigir, pero para poder cambiar y yo también transformarme. Eh, yo una vez le escuché decir a Víctor de Genaro, que es un sindicalista muy singular, muy inteligente, algo que a mí me encantó, que me dijo, eh, la conquista del poder tiene mucho más que ver con ese poder que uno tiene y entrega que con disputar un poder que no tiene. Esto lo dijo un sindicalista en la Argentina, ¿ok? Entonces, y hoy, y pudiendo tomar el valor de alguien como Víctor de Genaro, digo, ¿qué es lo que tenemos que entonces exigirle a la política? La construcción de bienestar no es solamente de los partidos gobernantes en democracia que por suerte se turnan. Tenemos que poder pedirle a los partidos gobernantes que la primera tarea es mapear los territorios, descubriendo las herramientas que existen ahí para construir innovación y bienestar, porque están ahí. Todo lo nuevo que nosotros necesitamos no viene en un plato volador descendiendo en nuestras cabezas, sino que está entre nosotros. Por eso el programa Entornos Creativos busca el entre un artista, un docente y un líder comunitario. El entre disciplinas artísticas diferentes y causas públicas y disciplinas escolares. Esos entre una área de gobierno y otra, un entre la academia, el mundo de los gobiernos y el mundo de la academia está todo dividido, cuido mi quintita. Entonces lo que tenemos que pedirle a los gobiernos es que muestren un programa de gestión social de los territorios y que ese programa de gestión social de los territorios sea ejecutado con una lógica de transversalidad de la política, ¿sí? Es la cultura. La cultura es la transversalidad de la política, no es solo la política de cómo cuidamos al medio ambiente, o la política de cómo nos educamos, o la política de cómo operamos los sistemas de seguridad, y así siguiendo, o la política de cómo promovemos el trabajo, sino, o la política de cómo promovemos los derechos de la mujer y de los niños, sino esa integralidad de la cultura que todo el tiempo tiene que estar pudiendo entender quiénes somos, no es algo que está en los libros de historia, es una afirmación presente quiénes somos, es una interpretación del pasado que es siempre presente, y que tiene que ver con quiénes queremos ser. Entonces, eso tiene que estar, eso es la transversalidad de la cultura. Entonces, hay ciudades como Medellín que han elaborado toda su gestión desde la gestión social del territorio, centrados en la cultura, la educación y el arte. Eso es Medellín. Entonces, por eso los barrios más vulnerados tuvieron la mayor inversión en centros culturales mega, escuelas impresionante, eh, eh, edificios de justicia donde vos podías como ciudadano, desde sacar tu documento a denunciar un asesinato, esa trama ciudadana que empieza a generar esas escaleras mecánicas, esa coreografía que es Medellín, de mezclar, es la gran tarea del Estado. Y en ese sentido, la política de puntos de cultura que nosotros, por suerte, este gobierno lleva adelante y apoya con fondos, el gobierno anterior no la suprimió, pero la desfinanció, pero mirá qué bueno, no la pudo suprimir. Cuando una política tiene arraigo como la política de puntos de cultura, lo más que puede hacer un gobierno es quitarle presupuesto, pero no la puede hacer desaparecer. Porque nosotros, los de cultura viva comunitaria, nos ocupamos de que eso no sea una política de Argentina, sino que un conjunto de organizaciones latinoamericanas conversamos con nuestros gobernantes en Costa Rica para establecer regionalmente el programa de puntos de cultura. Y eso es lo que nos hace firmes, ¿sí?
entender que nuestros socios pueden estar lejos. Así que bueno, no sé si contesté en algo tu pregunta. En un montón de cosas que seguiremos pensando. Eh, bueno, mucho también para invitarles a seguir buceando en este mundo, quienes no conocen tanto este trabajo, este campo, ¿no? Hay esto, una red, un movimiento de cultura viva comunitaria en todo nuestro territorio que está trabajando desde hace muchos años, justamente visibilizando lo que sucede, armando red, armando tejido y generando acciones concretas que permiten el sostenimiento de los proyectos, ¿no? Como, bueno, esto, la utopía se hace caminando y se hace concreta y se hace real. En Medellín las transformaciones son menos personas que mueren por situaciones de violencia en las calles, digamos, las transformaciones desde estas son transformaciones reales, no es solo también lo que a uno le pasa como persona, y que por supuesto es súper importante, válido, y tiene que ver con la amorosidad, con la transformación subjetiva, con el dejar afectarse, con aquello que pasa, sino en hacer los territorios más amorosos, más amigables y llenos de sentimientos, emociones, expresiones y relaciones amorosas, ¿no? Esto de, Exacto. bueno, las Poetizar violencias. los territorios es una tarea de los artistas. Y para poder poetizarlos, Juan L. Ortiz decía, la poesía es de todos o no es de nadie, tenemos que saber cómo se nombran a sí mismos esos territorios, cuál es ese vocabulario. Y verdaderamente porque siempre parece que vos y yo podemos ser dos locas, ¿viste? Para cerrar, les quiero contar algo que es esa gente seria, no como nosotras, los científicos. Stefan Priebe, científico de la Organización Mundial de la Salud, director del equipo de salud comunitaria de la Universidad Queen Mary University en Londres, le propone a 3 países, Colombia, Perú y Argentina, nosotros por Argentina, y la UBA, Salud Mental de la UBA por Argentina, 3 universidades de Latinoamérica están en este momento con 3 organizaciones de Latinoamérica trabajando cómo los espacios culturales comunitarios con el arte producen procesos de resiliencia que son el futuro de la salud mental. Porque el tipo dice esto, mira esto, dice, el, el 75% de los adolescentes, niñas, niños y adolescentes, tiene algún episodio de depresión o ansiedad. De ese 75, el 70 más o menos lo supera solo. O sea, no en tratamientos psiquiátricos, solos, ¿dónde? En espacios comunitarios. Entonces, ellos lo vienen a estudiar esto, Latinoamérica, porque nuestra matriz comunitaria en Latinoamérica es tremendamente emocional, es tremendamente lúdica y es tremendamente artística. Entonces, ellos están estudiando esto, va a durar 5 años, lo que ya sabemos, pero ellos lo van a decir de una manera muy fuerte cuando lo terminen de investigar. Totalmente. Bueno, mucho para seguir profundizando. Agradecemos un montón. Es, la verdad que es un abrazo escucharte. Es acercarse a una maestra también y escuchar y dejarse imbuir por experiencia, por palabra, y que es una palabra colectiva, que es una palabra amorosa y que viene desde el laburo cotidiano en territorio, y entonces también es muy emocionante, estoy así como muy emocionada, y eso está buenísimo. Esperamos que también les haya pasado a ustedes esto de que también les dé ganas, ¿no? De ir a ver qué pasa con esas experiencias, de meterse, de probar, de juntarse con otros en los espacios públicos, a encontrarse desde... ¿Sabés dónde los podemos invitar? Mira, hay un grupo que se llama Ajayu en la Villa 31, hoy Barrio Mujica, que ellos tienen un emprendimiento, los pueden buscar en Instagram, Ajayu, Sabores, y entonces te invitan a un recorrido de conversaciones que empieza en la Torre de los Ingleses, te ponen el alcohol, la distancia, el barbijo, la mar en bote, y haces un recorrido por el barrio y descubrís quién es el agente cultural de ese barrio, que puede lograr finalmente que ese barrio esté integrado a Retiro. Y te comes cosas ricas peruanas, cosas ricas paraguayas, cosas ricas bolivianas. Yo se los recomiendo que lo hagan, porque es un encuentro humano hermosísimo. Bueno, ya tenemos plan
para el fin de semana entonces. Le agradecemos un montón a Inés y en nombre de Inés a toda la gente de Crear Vale la Pena. Les abrazamos desde aquí. Esperamos que en el próximo festival también tenerles por ahí desde los talleres, desde los conversatorios. Ahí hay mucho para aprovechar y para seguir replicando de estas experiencias. Muchas gracias, Inés. A todos y a Gracias, todas les Susi. invitamos el jueves próximo, o sea, dentro de 2 días, vamos a seguir conversando sobre otras experiencias de arte comunitario. Va a estar Pintó la Isla, de Isla Maciel, un laburo impresionante que hacen de murales y de artes visuales en la isla. Va a estar FM Soldati y todo el laburo que hacen allí. Y, ay, se me está faltando alguien. Les pido ahí ayuda a alguni por ahí de festival, porque me falta una persona y esto está muy mal. A ver, lo vamos a buscar. Sí, sí. Lo buscan en Festival, en la página, que está todo el programa, ¿sí? Y no se pierdan que hay un montón de talleres, de clínicas, de conversatorios. La semana que viene va a estar Marlene Guayar con una clínica sobre arte travesti latinoamericano. Bueno, muchas cosas. Así que nos siguen en las redes, así para enterarnos y seguir en contacto. Se meten a chusmear sobre Crear Vale la Pena, quienes no conocían. Sin el movimiento, gracias Nahuel, perdón. Pero bueno, los nervios, sin el movimiento que está presente aquí escuchándonos. Así que ya tenemos una antesala Cine maravillosa. Movimiento maravilloso, Cine Movimiento, un trabajo Hermoso. espectacular. Espectacular. Sí, hermoso. Lo que hacen, lo que laburan, es un lujazo realmente. Así que bueno, les esperamos el jueves a todos. Le agradecemos a Inés un montón y la comprometemos ya para el año que viene, que ojalá Para podamos seguir contar con... Jujuy, para contar todo lo que vamos a hacer en Jujuy. Sí, por favor, por favor. Sí, muy importante. Y bueno, eso, síganos por todas estas redes y chirimbolos cibernéticos que nos permiten seguir en contacto y conocer y tomar ideas y replicar y construir desde el deseo y desde el amor. Así que Y cuidémonos, muchas, cuidémonos mucho todos, cuidémonos todos y todas, porque es un momento para cuidar al otro y a la otra y cuidarnos nosotros. bueno, muchas gracias Inés. Besos para todos y nos vemos el jueves entonces. Chau, chau.